Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y le mando un saludo a cada uno de ustedes que nos escuchan en las diferentes plataformas en donde estamos, en Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, TuneIn Radio y muchas plataformas más. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, por compartirnos y por ayudarnos a llegarle a muchas más personas para que este espacio libre de opinión siga creciendo. Visiten cuadrantealfa.com, estamos estrenando nuestra página y está la primera columna que escribió @Ivandacho sobre el balance del primer año del gobierno de Gustavo Petro. Estamos también en @cuadrantealfa en Twitter y en el grupo en Telegram. Toda la información, todos los enlaces en la descripción de este episodio podcast. Bueno, hoy es viernes, un poquito tarde el programa ha salido. Lo estoy editando sobre las 6:30 de la tarde de hoy, viernes 11 de agosto, dado que, como ustedes saben bien, me mudé hace poco, así que estoy estrenando casa, pero hay que hacer adecuaciones, hay que pintar, hay que ajustar cositas, entonces realmente he estado, en obras, en mantenimientos, en remodelaciones no, porque esto no necesita, la palabra es en adecuaciones propias. Ya me llegó el comedor, me hace falta que me lleguen otras cosas más, estar pintando aquí, estar resanando allá, haciendo cosas varias, así que por eso se ha sacado el programa más tarde, pero también me ha servido para escuchar ahí en segundo plano todo lo que ha sido la audiencia que se llevó a cabo el día de hoy por parte de la Corte Constitucional para revisar los decretos que emitió el Gobierno Nacional declarando el estado de emergencia económica y ambiental en el departamento de La Guajira. Pero antes de hablar de eso, quiero tocar otros temitas rápidamente. Se conoció entonces la sanción, la multa que tuvo que pagar el Grupo Aval para que no lo siguieran investigando. Hagan de cuenta, en términos más sencillos, es como si el Grupo Aval dicen, listo, este es un delito económico, me están investigando por un fraude económico, yo entro a resarcir los daños que ustedes más o menos tienen cuantificados y se paga una especie de fianza para que no los jodan más. Esa es la palabra. Pagan para que no los jodan, pagan para que no los terminen de investigar. Y ha hecho entonces que el Grupo Aval, Corfi Colombiana y todo, pues tengan que pagar unas multas en dólares, 40 millones de dólares por parte del Grupo Aval, 20 millones por parte de Corfi Colombiana. Están los comunicados de prensa de los departamentos de justicia de Estados Unidos, de las diferentes entidades que entraron a investigar todo lo que sucedió con el Grupo Aval y todo relacionado con la responsabilidad de Odebrecht. Si usted escucha en la prensa, si usted escucha a un Gustavo Gómez de Caracol Radio, a alguien de Blue Radio, a un Luis Carlos, a una Vicky en Semana, a cualquiera de estos diciendo que se encontró inocente al Grupo Aval, que al Grupo Aval ya no lo van a investigar más porque no hay más pruebas, que el Grupo Aval sale avante de la investigación, es falso. Al Grupo Aval le toca pagar para que no lo sigan investigando. Paga una fianza, por decirlo así, para que no los investiguen más. ¿Por qué? Porque sí son responsables. Lo que pasa es que por la característica de esta investigación, esto se resuelve con plata, con dinero. ¿Por qué? Porque ellos utilizaron a Estados Unidos para lavar dinero. Y como ellos cotizan en bolsa, pues entonces Estados Unidos es competente, empieza a ejercer jurisdicción para investigar al Grupo Aval. El tema de la sanción fue tan fuerte que a nivel bursátil, en la bolsa de Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York, el Grupo Aval hoy está a la baja. Hoy tuvo una fuerte caída, hoy estaba mal, hoy su acción vale menos, entonces por ese lado están mal. Lo curioso y la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué si allá son culpables, aquí son inocentes? Pues claro, Néstor Humberto, ¿no? Francisco Barbosa, Iván Duque, Santos, Óscar Iván Zuluaga, Uribe, ¿no? Todos los amigos, pues sí, utilizamos la palabra, todos los sirvientes políticos útiles de Sarmiento Angulo
están en diferentes cargos de influencia política, de influencia judicial, de influencia dentro de los entes de control: Margarita Cabello, la Contraloría, la Fiscalía, Francisco Barbosa, amigos en las Cortes, exfiscales, Néstor Humberto y otras cosas más. Lo del Grupo Aval, Corficolombiana y demás es preocupante. Son casos obvios de corrupción, pero que sencillamente por tener cooptados todos los entes de control, cooptados gran parte del Congreso de la República y por haber tenido gobiernos, Uribe 1, Uribe 2, Santos 1, Santos 2, Duque, ¿cierto? E incluso otros candidatos que se quemaron, pero que ahí están: Óscar Iván Zuluaga, por ejemplo, quien sí tiene deudas con la justicia y la justicia le está cayendo, pero dentro de una explosión controlada, como lo hablamos en un episodio podcast pasado. Ustedes lo pueden buscar así: Cuadrante Alfa, explosión controlada, de Óscar Iván Zuluaga, y ahí van a encontrar todo el tema a desarrollar. Pues nada, aquí son inocentes. Tanto es así que esta prensa, El Tiempo, Semana, RCN, Caracol, dicen que no, que Sarmiento Angulo inocente, que el Grupo Aval inocente. Sale Fico a decir, a modo de pura y física lambonería es la palabra, a decir: no, es que yo conozco a la familia Sarmiento Angulo y me da mucho gusto que los hayan sacado inocentes. Nada, no se dejen engañar, porque esa información no es así. Lo correcto y lo cierto es que a ellos los condenaron, en el sentido que les dije, condenan no como tal, no, utilicemos la palabra que es. A ellos les dijeron: o pagan o los condenamos. Y pues tienen que pagar. Se habla de una suma incluso de $80 millones. ¿Saben yo qué pienso cada vez que escucho esa cifra? No, que son 40 por un lado para el Grupo Aval, que 20 para Corficolombiana, que son 60 más otros 20, entonces los 80. ¿Saben yo qué pienso al leer esa cifra? La plática, el dinero que se perdió, que le quitaron a Ecopetrol por esas triquiñuelas, por esas jugaditas, como diría Néstor Humberto, por esas jugaditas entre el ELN y la gente que estaba antes en Ecopetrol. $80 millones, que aquí la fiscalía no se ha apresurado a investigar. Aquí el fiscal Barbosa, como lo hablábamos en el programa el miércoles, está más empecinado de hablar de los supuestos atentados, de los presuntos atentados que le quieren hacer. No hay nada cierto, entonces ya empezó a responsabilizar al gobierno, que si algo le pasa, ya otra vez está, él es el que amenaza. El fiscal está amenazando otra vez que se quiere ir del país, que va a sacar a su familia, pero que él seguirá al frente de su cargo. Miren, es un tipo, como lo dijimos el miércoles, que le quedan ya menos de 5 meses de labor constitucional como fiscal. Poco o nada va a hacer, y es un funcionario de pacotilla que realmente no tiene mayor utilidad que lo vengan a amenazar en dado caso que sea cierto. O sea, son muy idiotas los del ELN o los que sean si piensan que van a sacar algo amenazando al fiscal. O por el otro lado, es muy idiota el fiscal estar metiendo miedos o cizañas diciendo que lo están amenazando cuando realmente no hay razón. Ya el fiscal está de salida. Es cuestión que acabe su periodo constitucional y ya. Y esperemos que la Corte Suprema entre a decidir rápidamente, a pesar de que es una terna presentada a destiempo, que lo haga en su momento rápidamente para escoger fiscal de la terna que envió Petro como presidente. ¿Por qué digo yo rápidamente? Porque la idea es que se nombre de una vez fiscal general de la nación, en este caso que sea una fiscal que sea nombrada para que empiece a ejercer funciones cuanto antes, apenas Barbosa termine, para que no quede la vicefiscal de Barbosa ejerciendo funciones en interinidad, porque eso sí no estaría muy bueno, porque sería un apéndice de Barbosa, que Barbosa a su vez es un apéndice de Iván Duque, y Iván Duque es un apéndice de Uribe, y Uribe es un apéndice mucho más fuerte políticamente de Sarmiento Angulo. Y volvemos al punto inicial. A Sarmiento Angulo, al Grupo Aval, les dijeron: pagan o los investigamos y los condenamos. Y tuvieron que pagar. Ahí está. Esa es la noticia. Otra cosa. ¿Sería correcto? Así los de la FLIC digan que no. ¿Sería correcto? ¿Es lo correcto? Que la prensa, como el diario El Tiempo, cada vez que hable del Grupo Aval, ponga un asterisco, ponga entre paréntesis grande, claro que se pueda leer, que diga: el señor Sarmiento Angulo, el Grupo Aval, es la propietaria del diario El Tiempo. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños del diario El Tiempo. Sarmiento Angulo es el dueño del diario El Tiempo.
Y cada vez que se hable algo de Nutresa, cada vez que se hable algo de Postobón, cada vez que se hable algo de Bavaria, de los grandes conglomerados que tenemos aquí en Colombia, que sus medios de comunicación correspondientes respectivos anuncien quiénes son sus patrones. Porque ellos no son objetivos a la hora de dar la noticia, ellos dan información sesgada y ellos dicen lo que los dueños quieren que digan. Así Vicky Ávila diga que no, así la Flip se jale los pelos a través del tipo blog anunciando que los están amenazando, que están persiguiendo la libertad de prensa y un poco más de cosas. No, la libertad de prensa está supedita a lo que diga el dueño de la publicación, o sea, a lo que diga Sarmiento Angulo, a lo que diga Santo Domingo, a lo que digan los Ardila, los Gilinski y compañía. Así de sencillo. Listo. Siguiente tema rápidamente. Salió el pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional hablando sobre las funciones de la Procuraduría teniendo en cuenta el tratado internacional firmado entre Colombia y la CIDH, o sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde especifica que ninguna autoridad del orden administrativo en Colombia, por ejemplo en este caso, o en los otros países que han suscrito este tratado, pueden destituir a funcionarios que se hicieron elegir democráticamente. La única forma de separar del cargo a un funcionario elegido democráticamente es a través de un fallo judicial. Pero sale Vicky, sale Semana, sale RCN, salen todos estos mismos medios a decir que gran triunfo de la Procuraduría, porque la Procuraduría le demostró ante la Corte Constitucional que Petro no tenía la razón y que la CIDH no puede intervenir en los procesos disciplinarios en Colombia. No. Cuando uno le resuelve y cuando uno mira lo que se conoce de la sentencia, se habla de una exequibilidad condicionada, cambiando algunos términos, entre esos jurisdicción. Ya no existe por orden de la Corte Constitucional la orden de establecer que la Procuraduría ejerce funciones jurisdiccionales porque no lo es. La Procuraduría está dentro del Ministerio Público, el cual es un órgano independiente de las tres ramas del poder público. La Procuraduría no está dentro de la rama judicial, no cumple funciones judiciales. La procuradora, en este caso Margarita Cabello, por más abogada que sea, no es juez de la República, no está dentro de la rama judicial. Por lo tanto, es un organismo netamente administrativo, que puede investigar a nivel administrativo la función y el desempeño de los funcionarios públicos, sí, pero separar a funcionarios públicos que se hicieron elegir democráticamente de sus cargos no lo puede hacer. Entonces, un concejal, un diputado a una asamblea departamental, un alcalde, un gobernador, un congresista, un presidente de la República no puede ser separado de su cargo por una entidad netamente administrativa. En este caso no puede ser. Y todo esto se abrió gracias a que el mismo Gustavo Petro sentó el precedente ante el CIDH frente a la separación del cargo y destitución que sufrió él con inhabilidad política por parte del entonces procurador Alejandro Ordóñez. Cuando Petro era alcalde, él recurrió a la CIDH le dictó medidas cautelares, el Estado colombiano tuvo que restituirle el poder dentro de la alcaldía de Bogotá a Gustavo Petro. Recuerden que Juan Manuel Santos había nombrado como alcalde encargado a Rafael Pardo. Entonces nada, como medida cautelar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le restituyó la alcaldía a Petro y el proceso salió avante, y el proceso dictaminó que en Colombia la Procuraduría no puede ejercer funciones judiciales porque no es un ente judicial. Y esa interpretación y ese precedente se ha utilizado incluso en Venezuela, se ha utilizado en otros países para favorecer, por ejemplo, a los opositores del chavismo. Entonces, a los opositores que han alegado que el chavismo los ha inhabilitado, que el chavismo los ha destituido, pues utilizan el precedente de la sentencia Petro para favorecerse con eso. Y pues Petro como presidente están en la obligación constitucional de pedir también a los entes de control y a los demás organismos que cumplan lo que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto para nada es una violación de la soberanía en Colombia. Lo digo porque es que más de uno está diciendo es que la Corte Interamericana no está por encima del derecho colombiano, es que ella no tiene por qué venirse acá, es que respete, es que aquí hay unas cortes. No. Resulta que hay algo muy bonito que se llama el bloque de constitucionalidad, que lo conforman
o sea, para decirlo fácilmente, el bloque de constitucionalidad está conformado por una parte por toda la jurisprudencia de las altas cortes. Entonces tenemos una fuente del derecho que es la jurisprudencia que conforma ese bloque de constitucionalidad que ahí está. Pero por el otro lado también están los tratados internacionales que Colombia a lo largo de su historia ha firmado con otros países, pero también con otras entidades del orden internacional. Y todos esos tratados entran dentro del rango constitucional y hacen parte del bloque de constitucionalidad, por lo tanto, hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano. Y como están en el mismo rango a nivel constitucional, pues tienen, o sea, las normas de ahí para abajo, mera interpretación de las normas, ¿no? Jerarquía de las leyes, el triángulo de Kelsen, pues sencillamente tienen que estar acordes a esto. Y lo que no está, pues toca que sea el Congreso de la República quien entre a sacar las respectivas leyes, ya acomodando la estructura legal del Estado colombiano conforme a esas normas acordadas mediante un tratado internacional, como el tema de la CIDH. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Y ustedes lo pueden encontrar en un trino que publicó Petro en las últimas horas hablando sobre la sentencia y donde pone el resuelve. Que condiciona algunas cosas, sí, bajo el entendido que la Procuraduría no ejerce funciones jurisdiccionales, que será el Consejo de Estado el juez transitorio, por decirlo así, el juez pues momentáneo que conozca estos procesos, mientras es el Congreso de la República, porque la obligación está en el Congreso de la República, para que establezca cuáles son entonces ya las funciones de la Procuraduría que sean acordes a la figura administrativa a la cual ostenta, y que el tema de las inhabilidades y las destituciones de funcionarios públicos elegidos democráticamente pues se haga a través de un organismo judicial, que muy seguramente puede terminar siendo el Consejo de Estado. Vuelvo y digo, la Corte Constitucional estableció que es el Consejo de Estado de forma provisional, transitoria, mientras el Congreso saca el conjunto de leyes correspondientes, ya redefiniendo lo que la CIDH le encargó a Colombia, le obligó, ¿no?, a Colombia, así es, le ordenó a Colombia. Entonces ahí está el tema. Y ya, para finalizar esta parte de este episodio podcast de hoy viernes, les estaba contando que escuché gran parte, más de 7 horas, fue esto, de la audiencia pública que se llevó a cabo hoy en la Corte Constitucional sobre el decreto que emitió el Gobierno Nacional declarando el estado de excepción, el estado de emergencia económica y ambiental en el departamento de La Guajira. Es algo interesante. Los dos enlaces se los dejo aquí en la descripción de este episodio podcast para que si lo quieren revisar. Yo sé que es algo muy largo, muy tedioso, pero céntrense más que todo en la primera parte, que es en donde el mismo presidente de la República, o sea, Gustavo Petro, asiste a esta audiencia, se dirige ante la Corte Constitucional para dar las razones por la cual él, como jefe de gobierno, en este caso, emitió ese decreto declarando un estado de emergencia. Pero no solo eso, sino también cómo la Corte escuchó versiones por parte de la gobernadora encargada de La Guajira, el director del Departamento de Planeación, obviamente los ministros del gobierno encargados, o sea, en este caso Ambiente, Vivienda y demás, Salud también estaba ahí. Cómo escuchó a las comunidades guayús, cómo escuchó también al defensor del pueblo, pero también es importante ver cómo la Corte Constitucional escuchó a la comunidad científica, no solo en Colombia, no solo por ejemplo la gente del IDEAM y la gente de otros departamentos que hablan con conocimiento, o de docentes de diferentes universidades de Colombia, sino también del exterior. Incluso hubo relatores por parte de la ONU que hablan sobre el cambio climático. Hubo una docente científica, profesora ella de una universidad en Georgetown, si mal no recuerdo. Se trajo gente de diferentes partes del mundo, expertos en el tema del cambio climático, dando sus conceptos a nivel científico, pero también otros a nivel económico, del por qué hay que respaldar este decreto declarando emergencia económica y social en el departamento de La Guajira. Aparte de todo esto, algo que me gustó mucho ver es que haya ido directamente un presidente de la República a hablar con la Corte, a sustentar un decreto en donde declara un estado de excepción. ¿Por qué sucede esto? O sea, dentro de las funciones constitucionales que tiene el presidente de la República está la de, con las motivaciones suficientes, decretar
mediante decreto, valga la redundancia, declarar un estado de excepción, ¿no? Estos estados de excepción le otorgan unos poderes adicionales al presidente de la República para sacar decretos legislativos, o sea, decretos que se pueden equiparar a una ley de la República. Ustedes saben muy bien que es el Congreso, el legislativo, la rama legislativa, quien saca las leyes. Pero estas leyes tienen que cursar ciertos debates, ciertos trámites en el Congreso, entonces 2 debates en Cámara, 2 debates en Senado, conciliación aquí, conciliación allá, y luego ya se pasa para que el presidente promulgue la ley y después pasará para el control posterior por parte de la Corte Constitucional. O sea, para sacar una ley se toma su tiempo, ¿cierto? Pero cuando se habla de un estado de excepción, recuerden lo que pasó en la pandemia, por ejemplo, el entonces presidente Iván Duque sacaba acá decretos de emergencia, de emergencia económica, ambiental y otras cosas más, de sanidad pública, pues porque estábamos en medio de una pandemia, y eso le otorga esos poderes para que sea el presidente quien empiece a sacar una serie de decretos que van a tener la misma fuerza de una ley de la República, pero que son decretos que van a salir mucho más rápido. ¿Por qué? Porque lo sacará el equipo del gobierno. O sea, algunos de los ministros o los ministros encargados tendrán que sacar esos decretos como tal, atendiendo problemas inmediatos concernientes al tema central del estado de excepción, el cual fue declarado por el presidente con la firma de sus ministros. Obviamente, estos decretos tienen que ser revisados por parte de la Corte Constitucional para verificar que sí sea necesaria esa declaratoria del estado de excepción, pero también para revisar que los decretos, el conjunto de decretos que saca el gobierno y las decisiones que van a tomar al respecto y las facultades que se están proclamando ellos a través de ese estado de excepción, pues no sean primero contrarios a la Constitución, que estén realmente bien fundamentados y que sí busquen realmente mitigar un tema de una emergencia que está tocando, por ejemplo, en este caso, una región del país como el departamento de La Guajira. Es por eso que la Corte Constitucional dictaminó que hoy iba a haber una audiencia, fue una larga audiencia en donde estuvieron los 9 magistrados de la Corte revisando las razones por las cuales el gobierno nacional, con toda la documentación, con todo el apoyo, con todo el respaldo de los expertos que llevaron ahí, de todo el panel científico, económico y demás que llevaron a esa audiencia, pues están sustentando el por qué ese decreto es necesario para atender el tema de emergencia climática y económica en La Guajira. Entonces, como primera medida y dentro del orden del día, en esa audiencia se presentó el presidente de la República. Entonces aquí vemos a un jefe de Estado, a un jefe de gobierno, a la suprema autoridad administrativa del país, o sea, a la cabeza de la rama ejecutiva, hablándoles a los magistrados de la Corte Constitucional, de la rama judicial, para dar sus razones para que ellos den desde su función constitucional el visto bueno, por decirlo así, frente a los decretos que el gobierno emitió. Fueron muy estrictos con el tiempo. Petro también fue muy respetuoso con eso. Si ustedes escuchan la primera parte de la intervención, se van a dar cuenta que fueron alrededor de 26-30 minutos en donde Petro explicó con diapositiva en mano ahí. Incluso ahí Petro medio se estaba agarrando con el que le manejaba las diapositivas porque no le enfocaba donde Petro quería. Y él expuso las razones por las cuales después de su visita a La Guajira, recuerden que él estuvo como que una semana allá, determinó que era necesario emitir este decreto. Aquí Petro aprovechó para hablar del tema del cambio climático, que es una de las banderas de este gobierno. De parte de la paz total está el tema del cambio climático y el uso de energías renovables, energías limpias, hidrógeno verde, el parque eólico, todas estas cosas. Entonces, este es un tema fuerte de Gustavo Petro como tal. Fácilmente Petro no tendría por qué haber ido. No tenía por qué, pero aún así lo hizo. ¿Por qué? Porque para eso están los ministros. Entonces, para eso está el ministro de Justicia, para eso está la ministra de Medio Ambiente, la ministra de Vivienda, de Salud, de Hacienda y demás, para que sean ellos, en nombre del presidente, quienes vayan a darse la pela para sostener el decreto y que la Corte se los declare exequible y que puedan continuar con la ejecución de ese decreto, ¿no? O ese conjunto de decretos más bien que declararon el estado de emergencia. Pero que haya sido el mismo presidente el que se ponga dentro de una audiencia judicial, porque esto es una audiencia, a buscar el convencimiento de cada uno de los 9 magistrados es importante y es algo que cada uno de los 9 magistrados le resaltó a Gustavo Petro y lo hizo también la presidenta de la Corte Constitucional, diciéndole que es muy grato que sea el presidente de la República el que acceda a estar dentro de una audiencia
judicial de parte de la Corte Constitucional para hablar sobre el por qué el presidente emitió estos decretos. Entonces fue el mismo presidente el que entró a hablar en voz del gobierno, pero también en voz de las necesidades de La Guajira para sustentar estos decretos. Dentro de toda la charla que hablaron, no solo se basaron con el fenómeno del Niño, que a la larga no es que sea el factor definitivo, pero sí es el factor agravante. Porque el mismo Gustavo Petro decía, sí, el fenómeno del Niño no es una emergencia que nos tomó de imprevisto, sino que es algo que está agravando una situación que sí nos está tomando de imprevisto y es el cambio climático. En su larga exposición, Petro habla sobre eso, sobre cómo el cambio climático ha ido afectando el tema de La Guajira, que es una de las zonas más áridas del país, como el tema del suministro de agua no está llegando, como estamos ante un tema de urgencia, de necesidad de personas dentro de La Guajira que se están muriendo de hambre, de sed, que no tienen acceso a la comida, que no tienen acceso a la educación, y de cómo ciertos recursos pueden ser desviados y utilizados para atender de forma eficaz y de forma inmediata, sin tener que depender de los largos trámites legislativos, pues para poder mitigar el tema de la emergencia. Después de su intervención, Petro estuvo abierto, como presidente de la República, a las diferentes y cada una de las preguntas que tenían cada uno de los magistrados. Y sí, cada uno de los magistrados empezó a hacer sus observaciones y sus preguntas frente a lo expuesto por parte del presidente para sustentar la razón por la cual emitió el decreto de emergencia en el tema de La Guajira. Entonces Petro estuvo explicando y estuvo pues ya uniendo más cabos, detallando un poco más de cosas. Ese ejercicio netamente de una función del Estado dentro del engranaje del Estado colombiano, personalmente a mí me gustó, porque es ver a un presidente de la República no en la misma función que a veces está, que es buscarse, o sea, tener una interlocución con el Congreso, no, sino que en este caso es tener una interlocución con la Corte Constitucional, en donde hubo un respeto mutuo de Petro por parte de Petro hacia los magistrados y de los magistrados hacia Petro. O sea, estamos hablando que el jefe del Estado, el jefe de gobierno, o sea, el presidente de la República, la rama ejecutiva, dialogando con sus pares de la rama judicial, en este caso la Corte Constitucional, revisando un tema que tiene que ser política de Estado, pero que se está enfocando desde esta perspectiva bajo una iniciativa del gobierno nacional. Que esto después tendrá que llegar al Congreso de la República, sí, pero primero tendrá que pasar el examen de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque no se puede usurpar las funciones del Congreso. Y el Congreso va a tener que revisar que, en dado caso que la Corte Constitucional encuentre que son exequibles cada una de las motivaciones del conjunto de decretos por los cuales el gobierno declaró la emergencia en La Guajira, pues en su momento todo este conjunto de decretos serán llevados al Congreso de la República para que ellos determinen si estos van a continuar así como están o si hay que hacerle modificaciones para que ya se vuelvan finalmente ley de la República. Entonces vemos todo el engranaje del Estado funcionando, en este caso en concreto, para atender una emergencia económica, social, ambiental y demás en La Guajira. Es algo que se tiene que atender rápido. Me sorprendió pues lo bien preparados que estaban para afrontar estos temas, para afrontar cada una de las preguntas que no eran fáciles que hicieron los magistrados, preguntas fuertes que le hicieron a Petro cada uno de los magistrados, preguntas fuertes que hicieron los magistrados a los demás intervinientes, a la gobernadora encargada, al director del Departamento de Planeación, ¿no? El tema del manejo de las emergencias, pero también al panel científico que empezó a dar sus apreciaciones para sustentar cada uno desde sus ámbitos, desde sus conocimientos, desde sus profesiones, el por qué es necesario que Colombia asuma estos estados de excepción de una forma más vehemente y con miras a la prevención, en el caso, por ejemplo, de La Guajira. Que esto, en dado caso que salga avante todo esto, pues sencillamente sentará un muy buen precedente para que este gobierno y futuros gobiernos, ¿no?, en hechos futuros, puedan afrontar de mejor manera emergencias económicas, pero también sociales y económicas. Que no esperen a que llegue la emergencia, a que llegue la situación ya de riesgo y se vuelva ya una situación de vulneración, sino que se actúe más es con prevención. Para eso también son los estados de excepción. Entonces, esta interlocución que hubo por parte del Ejecutivo con la rama judicial, aunado de conceptos de diferentes científicos al respecto, pues demuestra que el Estado colombiano puede evolucionar un poquito más, que no solo somos un Estado paquidérmico, atrasado, burocrático, sino que sencillamente
puede y sabe escuchar razones políticas, obviamente todo es política, razones económicas, pero también razones científicas. Eso es importante. Eso sí, también se escucharon razones indígenas, por decirlas así, razones ancestrales, razones de la misma gente que vive en el sector y que por temas de la audiencia estaban ahí en esa sala ante la Corte Constitucional. Si pueden, mírenlo. Yo sé que es algo muy largo, pero es interesante. A modo académico, creo yo que manejan una serie de conceptos muy interesantes. A nivel jurídico, pues es más que interesante. Obviamente, en ese punto me atrajo mucho todo este tema de esta audiencia. Pero también a nivel económico y a nivel de conciencia sobre cómo el tema del cambio climático nos está afectando y cómo cada uno de los aparatos que tenemos dentro del Estado colombiano tiene que ponerse al servicio de lo que sucede en Colombia para buscar mitigar, buscar bajar el riesgo, temas de probabilidades, pues de las afectaciones que se puedan empezar a vivir o de las que ya se están viviendo por parte del cambio climático. No me alargo más. Espero que tengan un muy buen fin de semana. Yo seguiré aquí en lo mío pintando y echando palustre. Les estaré contando cualquier cosita y nos estaremos escuchando el día lunes. No sé si pueda salir sobre las 5 de la tarde, pero así sea tardecito, pero sacaré el programa como es habitual el día lunes. Descansen y muchas gracias por haberme escuchado.